cuando los hermanos del ejidatario tienen derecho a la sucesión. Es el tema. Soy el asesor y defensor agrario nacional Ramón Herrera Chela. Te puedes comunicar conmigo al teléfono 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Desde cualquier parte del país, desde el extranjero también, si tienes alguna consulta sobre este tema, cualquier cuestión legal agraria de ejidos y comunidades. Te invito a suscribirte en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela, el más grande en todo México en cantidad de videos, van cerca de 600 videos completamente gratis, y en cantidad de suscriptores. Gracias por la confianza. Ahí puedes encontrar cualquier video relacionado con asuntos legales agrarios. Es cuestión de que escribas el tema que buscas, la frase, la palabra, le agregas mi nombre, le das buscar y de inmediato te aparecen los videos que abordan directa o indirectamente el tema. Por hoy el tema que nos ocupa: cuando los hermanos, mujeres y hombres, del ejidatario o ejidataria tienen derecho a la sucesión. En el caso de que la parcela sea del papá, que es el ejidatario, y por ese simple hecho, sus hijos se consideran que tienen derecho a la sucesión de la parcela de su papá. A heredar pues sus tierras, sus beneficios, sus derechos, por el simple hecho de ser hijos. Pero así no funciona la sucesión en los ejidos y en las comunidades que se rigen por la ley agraria. Pongamos un ejemplo real. Juan es ejidatario y tiene 3 hijos: Pedro, Pablo y Jesús. Si Juan deja una lista de sucesión y como primer sucesor en el orden estricto de preferencia pone a su hijo Pedro, sus otros hermanos, Pablo y Jesús, se quedan sin ningún derecho. No les asiste ni el derecho a reclamar la sucesión de su papá Juan, el ejidatario. Aunque esos 2 hijos que quedaron fuera de la sucesión consideran que eso es injusto, que no se vale, pero pues es lo legal. Hay que respetar pues el estricto orden de preferencia que dejó su papá Juan como ejidatario. Y ojo aquí, cuando Pedro, el primer sucesor preferente, haga válida esa lista donde aparece pues en primer lugar, él se va a convertir en el nuevo titular, en el nuevo dueño de los derechos de las tierras ejidales adquiridas pues por la sucesión que dejó su papá en la lista de sucesión o en el testamento agrario. Y ojo aquí también, Pedro tendrá la libertad total, el derecho sin restricciones, sin límites, de nombrar a quien quiera como sus propios sucesores o herederos. Y no tiene que pedirle permiso a sus hermanos, ni el consentimiento a sus hermanos, ni el parecer a sus tíos, si consideran también que los tíos, que esas tierras eran del abuelo y ellos también tienen derecho. No tienen que pedirle permiso. Únicamente existen 2 motivos por el cual los hermanos del ejidatario pudieran resultar sucesores, y son casos reales. El primero de ellos es cuando el hermano del ejidatario, y por hermano me refiero a que puede ser un hombre o una mujer, por equidad de género abarco a ambos. Cuando el hermano del ejidatario se considera que fue dependiente económico, es decir, que su hermano, el ejidatario, lo apoyó económicamente en los gastos mínimos indispensables, alimento, ropa, a cambio de que le ayudaba a trabajar las tierras. Esta posibilidad se encuentra en la ley agraria, en el artículo 18, fracción quinta. De hecho, en realidad no importa el parentesco o si eran familiares por parte del dependiente económico. Cualquier persona puede llegar a ser dependiente económico, es decir, el mantenido del ejidatario, pues siempre y cuando reúna ciertos requisitos
especiales e indispensables que establece las tesis, porque la ley agraria está en blanco en ese sentido. En mi canal de YouTube puedes buscar sucesión por dependencia económica y ahí explico a detalle cómo se lleva a cabo y ahí pueden entrar los hermanos del ejidatario. La segunda causa por los que puede resultar sucesor el hermano del ejidatario es porque resultaron sucesores en la lista, en el primer orden de preferencia o en el testamento hecho ante notario público. Viene clarito el nombramiento como sucesor de su hermano. Ahí sí entra. Pero ojo ahí, si son varios hermanos, nada más va a entrar el que traiga el orden de preferencia, el estricto orden de preferencia. Y ya el que resulte sucesor por cualquiera de sus motivos, dependencia económica o nombramiento en una lista o en un testamento, pues tendrá 3 vías para tramitar la sucesión, ya sea un trámite directo administrativo ante la delegación del RAN, del Registro Agrario Nacional, o en su caso el trámite especial de una jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Unitario Agrario, o, como tercera alternativa, a través de un juicio contencioso, un pleito legal, un litigio ante los tribunales agrarios. Ojo aquí, recalco que si reclaman por estas vías, no es por el hecho de que son hermanos, sino que quedaron designados. Y a veces sucede que quedan designados, pero reciben mala asesoría de que eres hermano y no puedes. Claro que sí puedes. Se acredita cualquiera de estas dos opciones y reúne los requisitos. Así que a manera de advertencias y recomendaciones, ojo, los hermanos del ejidatario no podrán demandar, por ejemplo, la nulidad, la cancelación de una lista de sucesión o de algún testamento, porque no acreditan el interés jurídico. Es decir, no acreditan que tienen el derecho preferente. Salvo que ellos estén nombrados en un segundo testamento o una segunda lista que fue la última que hizo, entonces sí pueden entrar a pelear la sucesión si la llevó a cabo otra persona. Por ejemplo, la sucesión intestamentaria que haya tramitado la viuda, la concubina, uno de los hijos, pero si aparece en un testamento el hermano legislatario puede venir a pelear para que le reconozcan los derechos. O si alguien se le adelantó y el ejidatario considera que él es el dependiente económico, en una sucesión intestamentaria se puede ir a pelear con otra persona que considera que es también dependiente económico. O también sucede, a veces desconocían la existencia de un testamento o de una segunda lista, de un testamento hecho ante notario público, un testamento agrario. Y cualquiera de las personas que aparezcan en ese testamento o esa lista, ellos sí pueden demandar la nulidad de la sucesión si ya se tramitó de manera previa por otra persona. Y también hay que ser honestos. Cuando todo está derecho, está clarito de cuál fue la voluntad del ejidatario, no hay que buscarle, ni gastarle, ni desgustarse. La ley agraria es injusta en algunas partes, como en esta de la sucesión, pero es lo legal. Respetar la voluntad del ejidatario respecto a su sucesión o a sus herederos. A veces pues hacen listas de sucesiones mal informados, mal asesorados, presionados, pero pues ahí está la lista hecha y hay que respetarla. Recalco mucho, la sucesión o herencia en materia agraria es muy diferente a la sucesión que se lleva a cabo en el juzgado familiar, donde rige otra ley. Allá en el juzgado familiar se lleva a cabo la sucesión de la propiedad privada y es importante mencionarlo porque a veces el ejidatario, su casa ya estaba con título de propiedad privada inscrito en la delegación, inscrito en el registro público de la propiedad, en el catastro, en el predio, entonces sí, allá pueden ir a reclamar los hijos. Si la parcela adoptó el dominio pleno desde que falleciera, se convierte en propiedad privada, allá quizás sí pueden ir a reclamar los hijos o los hijos en este caso. Pero lo que es la sucesión por la parcela, no puede pedir los hermanos legislatarios venir a reclamar una rebanada de ese pastel porque consideran que es lo justo porque la tierra era de su papá o de su abuelo. No opera así, se cocina aparte.
con una receta distinta, la ley agraria. A cada uno se va a quedar con todo y los tíos van a quedar fuera. Salvo los casos que te acabo de ejemplificar, pues la ley agraria intenta conservar la integridad del tamaño original de la parcela para que siga siendo productiva en agricultura, ganadería, etc. Sin importar que provoque pues enemistades, pleito entre tíos, sobrinos, etc. Sin importar eso, así está la ley. Muy escasa, por cierto, 3 artículos se encargan de la asociación agraria y la asociación agraria puede abarcar hasta el 50% del territorio nacional. Así andamos. De hecho, son los ministros de la Corte, los magistrados del Poder Judicial de la Federación, quienes le han dado la forma legal a la asociación agraria que tiene actualmente, con sus cientos de tesis, jurisprudencias, principios del derecho que han establecido, aplicables especialmente a la asociación, que están en tesis y en jurisprudencia. Pidan la segunda opinión, es lo importante, vía telefónica, desde cualquier parte del país. Ahí compartimos el teléfono, también queda para ustedes, colegas, cuando le planteen a sus clientes un problema de esta naturaleza y requieran de una segunda opinión. Ahí está el teléfono. Y para usted que tiene dudas sobre la asociación, que si usted como hermano tiene derecho a reclamar, ahí le explicaremos de acuerdo al planteamiento específico que nos haga. Mientras tanto, aquí ya quedó planteado en lo general y los puntos principales respecto a la asociación, de cuándo los hermanos sí pueden reclamar o adjudicarse derechos que eran pues del ejidatario hermano de ellos, de los que promueven, de los interesados. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.